Y bueno, hablando de iniciativas, en la iniciativa de ley de ingresos de la Federación 2017, la Secretaría de Hacienda pues estimaba hacer una recaudación mayor. Y precisamente para hablar de este presupuesto, le doy la más cordial bienvenida en el estudio a Armando Rivera. Él es el vicecoordinador de política económica del PAN. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Pues estábamos muy a la expectativa de toda de la entrega de este presupuesto para el 2017. Sí, mira, déjame tratar de explicar para que nuestros televidentes nos entiendan. El paquete económico es como si fuera un libro que tiene 3 capítulos. El primer capítulo tiene que ver con los criterios generales de política económica. En este capítulo es donde se definen las variables macroeconómicas que tienen un impacto en el segundo capítulo, que es la ley de ingresos, quiere decir lo que va a cobrar o a ingresar el gobierno, y tendrá un impacto a su vez en el tercer capítulo, que es el presupuesto, porque muchos hablan del presupuesto y opinan, y yo digo, está bien, nada más que antes de opinar del desenlace del libro hay que leer el primer capítulo y el segundo. Y en el primer capítulo, en el paquete económico que entregó ayer el secretario Meade, hay números que nos llaman la atención y que vemos que no son realistas, como que ahí se fija un tipo de cambio de 18.20 centavos, promedio del año 2017. No lo hemos tenido en este último año, no entiendo cómo lo vamos a lograr el año que entra, porque no hay ningún cambio en la economía nacional. Nosotros estimamos que un número más realista debe andar en el orden de los 19.20, 19.50 o incluso hasta los 20 pesos. Y esto tiene una implicación en el segundo capítulo. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio juega en los ingresos. ¿En qué? En la venta, en la exportación de petróleo. Claro. Que nos están diciendo en el primer capítulo que el precio del petróleo se fija en $42 y no nos están diciendo cuánto costó la cobertura para que se fije en ese precio. Y también nos están avisando que la plataforma de producción y la de exportación disminuyen 200,000 barriles diarios. Entonces, esto va a tener una implicación en que vamos a tener ingresos petroleros más bajos en el 2017 que en el 2016. ¿Sí? El primer capítulo, que son los criterios generales, no son del todo realistas ni en el crecimiento. Ayer el secretario Meade, cuando entrega el paquete económico, dice nos vamos a crecer puntualmente 2.5% y después dice, bueno, será un rango entre 2 y 3%. Si este año, después de seguir implementando la tóxica reforma fiscal que le puso un freno a la economía, no llegamos a crecimientos ni del 2%, pues que nos expliquen cómo vamos a tener 2,5 o 3%. Entonces, tenemos que empezar a discutir con la Secretaría de Hacienda, hoy con un nuevo secretario, porque también hay que decirlo, el paquete económico que entrega el secretario Meade lo preparó el secretario Videgaray. Entonces, en un día no tuvo oportunidad de opinar, apenas de conocer para dar un discurso, claro, y dar entrevistas. Yo estoy seguro que las próximas semanas el secretario Meade va a querer meterle en la mano y hacer los ajustes que sean más realistas, sobre todo en el primer capítulo, que son las variables macroeconómicas, y en el segundo, que es la ley de ingresos, que es cuánto vamos a ingresar. Ese tiene 3 cajones, por llamarle así. El primero, ingresos de empresas productivas del Estado, donde Pemex juega el rol más importante, y ya lo comenté hace un momento, va a tener menos ingresos. El segundo, deuda. Estamos buscando déficit cero, que no nos endeudemos, entonces va a ser menos que el año pasado, que si nos endeudamos. Estos 2 rubros van a ser menos ingresos. Y la propuesta del paquete económico en ley de ingresos nos trae un incremento total. ¿Por qué? Porque el tercer rubro, que es el más importante, el ingreso tributario, quiere decir los impuestos, llámese impuestos sobre la renta, IVAs, IEPS, ISANS, todos los impuestos que hay, crecen y crecen un 10%, la propuesta que nos mandan. Y también tenemos que discutir esto con Hacienda y con la bancada del PRI y sus aliados. A ver, la economía no crece al 2%, no hay un programa que crezca la base tributaria. Quiere decir que van a ir a tratar de cobrarles un 10% más de impuesto, no con impuestos nuevos, porque ya nos avisaron que no hay impuestos nuevos. Bueno, supuestamente, sí. También dijeron de los gasolinazos y ahí los tenemos, ¿no? Ahorita hablamos del IEPS a gasolinas. ¿Y cómo van a crecer un 10%? Entonces no es tan creíble que vamos a tener esos ingresos. Y ahí está el IEPS a gasolinas. O sea, IEPS a las gasolinas, y nos preocupa mucho el mensaje que están dando, que quieren liberar el mercado de las gasolinas en 2017. Primero discutamos el IEPS, que es el Impuesto Especial de Producción y Servicio de las gasolinas, que el año pasado se fijó en una cuota fija, y después hablemos de liberar el mercado, porque una liberación, como está ahorita la estructura de impuestos, implica un incremento en el costo de la gasolina, y eso implica
una inflación más alta y eso implica que no vamos a crecer a lo que están diciendo que queremos crecer. Entonces, mientras no resolvamos el tema de los impuestos de los combustibles, a la baja, que es la propuesta de Acción Nacional, reformar esa tóxica reforma fiscal, tanto en ISR, disminuyendo la tasa de ISR al 28%, como venía en las épocas que el PAN era gobierno, bajando, para incentivar la inversión, generar más riqueza, más empleos, que es lo que los mexicanos están demandando. No vamos a crecer la economía si no hay un incentivo fiscal, tenemos que cambiar la política fiscal. Y vamos a suponer sin conceder, pero vamos a revisar si esos ingresos que hoy dice el gobierno que van a ser 0.4 más que el año pasado son realistas y se pueden lograr. Para entonces ya en el mes de octubre, porque hay fechas fatales, 20 de octubre se tiene que autorizar la ley de ingresos y ahí tenemos que estar de acuerdo en cuáles son los impuestos, cuáles son los montos, dónde se dan los incentivos fiscales para lograr un ingreso del gobierno el año que entra. Perfecto. Y después seguimos discutiendo el presupuesto, lo que hoy todo el mundo dice, ¿y cómo va a quedar el presupuesto? Pues primero vamos a ver cómo están los ingresos para después cómo no lo gastamos. Exactamente. Y en el gasto también hay que decir, hay gastos irreductibles. Primero hay una ley, hay una fórmula de asignación de ingreso participable a estados y municipios y a pago de deuda y a ADEFAS, que son adeudos de ejercicios fiscales anteriores, en donde esa tasa crece, ese ingreso, ese gasto crece, no se puede tocar, es del 12%, y sin embargo en la propuesta del paquete económico a los estados y municipios solamente le dan un incremento de 5.6. ¿Por qué? Porque el 18% se lo están incrementando al pago de la deuda. Por haber manejado irresponsablemente las finanzas públicas, hoy tienen que pagar más a la deuda que lo que le correspondería a estados y municipios. Pero hasta ahí todo es adicional, está bien. Después viene el dinero a repartir, tienen que seguir asignándolo, y dices, pensiones, las pensiones están creciendo, entonces es dinero adicional que se va a los pensionados. La deuda, si bien es cierto la deuda baja en términos de dólares, la depreciación del del peso es mayor y por ende tienen que pagar más pesos al servicio de la deuda. Entonces también se va a llevar más recursos la deuda. Y se quedan con una bolsa a repartir cada vez menor. Y ahí es donde al final dicen, y esa bolsa al gobierno para la federal, población es la que nos toca menos. el gobierno federal es el que se va a apretar el cinturón y es donde viene el 6.8 de decremento en el presupuesto a las secretarías de Estado. Y ahí es donde decimos, a ver, tú tienes 3 rubros cómo gastar. El gasto administrativo, que son sueldos, que son prestaciones, que son teléfonos, celulares, vehículos, cuenta corriente, ese es un rubro de gasto. Que es ahí realmente donde se tendría que hacer esta disminución, porque toda la gente es la que está pensando. Desde el año pasado se lo dijo Acción Nacional al gobierno, reduzcamos el gasto administrativo, no el gasto de inversión, que es un segundo rubro de gasto. El año pasado disminuyó impresionantemente el gasto de inversión. Y esperemos que siga así. Y no se tocó el gasto social, y que es el tercer gasto. Y ahorita vamos a entrar en más profundidad, esto llegó ayer, porque estamos en contra de que se toque el gasto social y el gasto de inversión. El gasto de inversión genera riqueza y genera empleos. Muy bien. Entonces, ojalá y podamos sentarnos con el nuevo secretario a convencerlo, y estoy seguro que esto no se trata de un cambio de una sola persona, tiene que haber un cambio de actitud para retomar el rumbo de crecimiento que México está. Le agradezco mucho que haya estado aquí para ponernos a aclarar y ver los puntos más importantes de este nuevo presupuesto, y lo esperamos nuevamente más adelante. Claro Gracias. que sí. Muchísimas gracias. Ahí está Armando Rivera, vicecoordinador de Política Económica del PAN. Es momento de hacer una pausa, no le cambie, continuamos todavía con más aquí en Excelsior Informa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.